Hoy te platicaré de la extradición de César Duarte, de la modificación de una medida cautelar para Jaime Rodríguez el Bronco y de cómo operaba el presunto feminicida serial recientemente detenido. Bienvenidos al Caporal del 2 de junio. Comenzamos. Ya hay fecha para la cuenta regresiva. En 2 días, la joven Katia Echazarreta se convertirá en la primera mexicana y en la nacionalizada estadounidense más joven en ir al espacio. Recordarás, la misión NS-21 del New Shepard estaba programada para despegar el pasado 20 de mayo, pero fue aplazado el despegue por problemas técnicos. Ahora la joven, nacida en Guadalajara, despegará a las 8 de la mañana de este sábado 4 de junio y lo podrás ver en vivo en las cuentas de redes sociales de la empresa Blue Origin. Ya salió la noticia. Aquí estoy y voy a ser la primera mujer mexicana en el espacio. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es el registro del morenista Jaime Bonilla, el registro en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Senadores, es decir, los datos que dio de su perfil tras asumir su cargo como senador. Recordarás, Jaime Bonilla fue senador, pidió licencia al Senado para convertirse en delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para convertirse en candidato a gobernador, para finalmente obtener el cargo de gobernador en Baja California. Aunque tras dejar el cargo de gobernador, tras acabarse su periodo, quiso regresar como senador, le fue impedido el regreso, pero ese ya es otro tema. A lo largo de su trayectoria, Jaime Bonilla ha presumido 2 títulos. Uno, la licenciatura en Administración de Empresas por la UNAM, como lo estás viendo en pantalla en este momento. Esta captura es del Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Senadores, es la página oficial. Y también Jaime Bonilla ha presumido ser ingeniero industrial egresado de la UNAM, como lo estás viendo en este tweet que publicó hace ya algún tiempo, cuando estaba en campaña pues también trabajando como delegado. Resulta que en una misiva firmada este 31 de mayo, el secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM, la Secretaría, ha informado que Jaime Bonilla no solamente no es egresado de la UNAM por ninguna de estas 2 carreras, sino que ni siquiera fue alumno de esta casa de estudios. Estás viendo el comunicado en pantalla, en donde se afirma que pues no pasó por las instalaciones de la UNAM, aunque pues el asegurar tener licencia de algo por lo que no se tiene es un delito. En este documento el Tribunal Universitario informó que no puede iniciar un procedimiento en contra del político por carecer de facultades para ello, ya que el tribunal solamente es responsable de su personal y de sus alumnos y exalumnos, pero no de personas ajenas. Sin embargo, el ciudadano Jaime Martínez Veloz ya interpuso una denuncia en contra de Jaime Bonilla. Martínez Veloz fue de hecho candidato a gobernador de Baja California, pero perdió ante Jaime Bonilla. ¿Y cómo va el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, el exgobernador de Nuevo León, detenido por 2 cosas: uso de recursos públicos para la obtención de las firmas necesarias para hacerse de la candidatura independiente a la presidencia en el 2018, y también acusado de abuso de autoridad por la requisa de la ciclovía? El Bronco ha sido reportado grave en los últimos días, y principalmente tras una intervención en donde le quitaron 40 centímetros de intestino. Por estos padecimientos, él logró de salir de prisión y permanecer en el hospital. Él se encuentra detenido, acusado de lo que te acabo de mencionar, porque su proceso está en curso. No ha sido declarado culpable ni inocente, no hay sentencia, pero como medida cautelar habían establecido los jueces que se mantuviera en prisión. Pero hace unas horas, un juez de control modificó una medida cautelar en contra del Bronco. Es decir, modificó esa medida preventiva en contra del exgobernador mientras se determina si es culpable o no por el caso de la acusación de abuso de autoridad por la requisa de la ecovía. La medida cautelar que tenía era prisión preventiva y le fue cambiado
por resguardo domiciliario, es decir, no tendrá que esperar una sentencia en prisión, sino lo puede esperar en su casa. Esto representa una victoria para la defensa del Bronco, pues recordemos que su objetivo inmediato era conseguir a como de lugar sacarlo de prisión, aunque el proceso todavía no se resuelva, pero su objetivo era sacarlo de la cárcel. Sin embargo, al Bronco todavía le queda una prisión preventiva como medida cautelar. Tenía dos, le queda una, dictada por la otra acusación en su contra, el de uso de recursos públicos para hacerse de las firmas para tener la candidatura presidencial independiente. Pero para este caso hace falta que un tribunal colegiado defina si el juez que tiene es competente para desahogar la carpeta de investigación. Así que poco a poco va saliendo el Bronco, se va saliendo con la suya. Por eso es importante darle seguimiento a este tipo de temas una vez que a los acusados pisan la cárcel, ya que la cárcel no significa el final de la historia, no significa siempre la justicia. Este es el último tuit que ha publicado el Bronco, precisamente en donde celebra desde el hospital. Un tuit de este jueves 2 de junio. Ahí dice estar delicado pero feliz. César Duarte, ahora estamos con el exgobernador priista de Chihuahua, fue detenido en Estados Unidos. Finalmente ha sido extraditado. La tarde de este jueves 2 de junio, a las 3 de la tarde, para ser exacto, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un avión de la Fiscalía General de la República y una vez que aterrizó fue puesto a disposición de las autoridades de Chihuahua, según informó la Fiscalía General de la República. El proceso de extradición inició en el año 2019 y finalmente se concreta este 2022. César Duarte enfrentará a la justicia chihuahuense que lo acusa de desvío de recursos públicos por más de 96 millones de pesos sacados entre los años 2011 y 2014, cuando César Duarte era gobernador, con la complicidad de servidores públicos, otros servidores públicos y personas ajenas también a la función pública. Nada más que hay que estar atentos. La acusación del gobierno de Chihuahua en contra de César Duarte inició con el panista Javier Corral como gobernador. Actualmente quien gobierna es la también panista Maru Campos. Aunque Javier Corral y Maru Campos son panistas, en realidad son rivales políticos. Cuando Javier Corral era gobernador y Maru Campos buscaba la gubernatura, el gobierno de Chihuahua la acusó de recibir 9 millones de pesos por parte de César Duarte, cuando César Duarte era gobernador. Así que, como en el caso del Bronco, más vale estar vigilantes que cantar victoria. Aunque para quitarse esos fantasmas de posible impunidad por haber sido acusada de recibir dinero de César Duarte, hace unas horas Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, subió un video a sus redes sociales que te voy a mostrar. Allí asegura que va a haber justicia con el caso de César Duarte, ahora que su gobierno lo recibe tras la extradición. Te voy a mostrar el video, pero quiero que prestes mucha atención de principio a fin. Cómo articula las ideas, cómo articula las palabras para evitar pronunciar el nombre César Duarte. Este video dice más por lo que no se dice que por lo que sí se dice. Hola, saludo a todos los chihuahuenses esperando que se encuentren bien. Me dirijo a ustedes con un tema muy importante. Tal como lo dije desde mi toma de posesión, hoy quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad. En Chihuahua, estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de esta y de todas las denuncias pendientes, siempre con apego irrestricto a la ley. He dado instrucciones al fiscal general del Estado, al maestro Roberto Fierro, para que atienda de forma meticulosa las carpetas de investigación. Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la atracción del caso particular al ámbito federal. Y de ser así, también estamos listos para coadyuvar, colaborar y acompañar en todo momento a la autoridad federal
a fin de que se alcance la justicia en beneficio de los chihuahuenses. Porque en este gobierno ya hemos demostrado... Hasta ahí le dejo, ya lo demás son loas a su propio trabajo. Pero, como pudiste notarlo, en ningún momento menciona la palabra César Duarte. A ver cómo va este caso en esta nueva administración en Chihuahua. Vamos al tema principal. Un hombre detenido en San Juan del Río, Querétaro, ha sido identificado por las autoridades como el presunto asesino serial. En específico, presunto feminicida serial. Estás viendo en pantalla a Greg Roman, un hombre del cual te platiqué apenas este miércoles 1 de junio. Fue detenido ese mismo día, acusado del asesinato de Viridiana Moreno, una joven que acudió a pedir trabajo a un hotel en Ciudad Cardel, en el municipio de la antigua Veracruz, y que ya no regresó a casa. Ella fue encontrada muerta unos días después, pese a que el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, aseguró que ya había sido detectada o ya había sido encontrada y que estaba resguardada. Gobernador, hay una joven de Cardel desaparecida, los familiares... Sí, yo la atendí. No está desaparecida, está resguardada. ¿Ya fue localizada entonces? Es que es un asunto que no se puede decir en público. Señor, oiga, revisando el caso de la joven desaparecida, ¿sí sabe que hoy hay una manifestación hoy en Cardel? La vamos a recibir, sí, la vamos a atender, pero no lo puedo decir públicamente. La familia ya sabe, tiene conocimiento. No puedo decirlo públicamente. Señor gobernador, el 28 de julio se... Nunca se supo por qué dijo lo que dijo si no era cierto. De hecho, el gobierno de Veracruz tuvo que recular. Dijo que no era cierto luego de que empezaron a circular videos de los familiares de Viridiana agradeciendo al gobernador de Veracruz por su magnífico trabajo y el rescate. Yo soy la mamá de Viridiana y le doy las gracias, señor gobernador, porque usted dice que la tiene resguardada. Pero aquí estamos, mi gente, y yo esperándola, que nos las entregue. Si usted en realidad la tiene, aquí la estamos esperando. Gracias, señor gobernador. Señor gobernador, muchísimas gracias por la rapidez en que se hizo esto. Temprano me atendió muy bien su personal, Dante Burgoy, el licenciado. Nos asignó un número, efectivamente actuó con mucha rapidez. Le doy muchísimas las gracias por dar a comunicar que tiene a mi hija resguardada. Aquí estamos, familiares, amistades, esperando que nos las entregue. Muchísimas gracias. Lo cierto es que Viridiana fue encontrada sin vida y por el desastroso trabajo de las autoridades de Veracruz ante este caso, hubo una serie de manifestaciones en ese estado para exigir en ese entonces su aparición con vida y pues que las autoridades hagan una investigación correcta. Finalmente, este 1 de junio fue detenido el presunto homicida, inicialmente acusado de asesinar a 4 mujeres más en los estados de Veracruz, Puebla y Querétaro. Sin embargo, este jueves 2 de junio ha sido dada a conocer más información sobre el acusado, con lo que ahora lo señalan de ser un feminicida serial. En la conferencia matutina fue acusado de ser el autor intelectual y material de al menos otros 7 feminicidios cometidos en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y Morelos, con el mismo modus operandi. Ofrecía empleo a sus víctimas vía Facebook y usaba diversas identidades. Sobre sus víctimas, ¿qué es lo que se sabe? Te muestro en pantalla a Evelyn Ramírez. El 21 de marzo fue publicada una oferta de trabajo en Facebook para laborar solamente los fines de semana, los sábados y los domingos, en Cuautla, Morelos. A todos los interesados les respondió que los contactaría por mensaje privado. Y así fue como citó a Evelyn. Cámaras de seguridad captaron a la joven con su victimario. De hecho, te muestro la ficha de búsqueda y justo una fotografía del lugar en donde se reunieron, en un café en donde se dio justo la cita de trabajo. Ella fue encontrada desmembrada en un baldío el 27 de marzo. Otro caso es el que te acabo de comentar, el de Viridiana Moreno. Ella desapareció el 18 de mayo, apenas 2 meses después del caso de Evelyn. La oferta de trabajo la encontró también vía Facebook para trabajar en un hotel en Ciudad Cardel, en el municipio de La Antigua, en Veracruz. Ojo, las ofertas de trabajo evidentemente eran falsas. En el hotel dijeron que en ningún momento tenían tal vacante.
Las autoridades de Veracruz dieron a conocer un video en donde se ve a la joven llevarse a su feminicida en motoneta. Por este caso también fue detenida Adamari, presunta pareja sentimental del feminicida, cuando revisaron el domicilio al cual se dirigieron y en donde aparecieron los restos de Viridiana. Este es el video en donde la misma Viridiana se lleva en su motoneta a su futuro asesino. Sobre los otros casos, las autoridades no han dado detalles, pero aseguran que hay un patrón de conducta del presunto feminicida. En la conferencia matutina de este 2 de junio en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, de la Secretaría Federal, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que hay al menos 7 casos vinculados con esta persona y ofreció algunos detalles de la manera de actuar del ahora detenido. Te muestro lo dicho en la conferencia matutina. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con mucha más información. Gracias. Fiscalía de Veracruz, en coordinación con la Fiscalía de Querétaro, logró la detención con orden de aprehensión de Greg Román M.N. y Adamari N. en el estado de Querétaro como probables responsables del feminicidio de Viridiana Morelos. Estas dos personas, hoy detenidas, habrían llegado hace unos días a Veracruz, dejando atrás una estela de hechos delictivos en Veracruz, Puebla, Morelos y Querétaro, por lo cual ya también hay orden de aprehensión por el municipio de Morelos, también por un feminicidio, y podemos señalar que Greg Román N. es un feminicida serial, donde hay cuando menos 7 casos de feminicidio que pudieran estar vinculados con esta